¿Te atreverías a beber de un río donde la belleza esconde una sentencia de muerte? ¿A navegar por aguas donde cada ola es una ruleta rusa con la naturaleza? En nuestro planeta existen arterias líquidas que no dan vida, las ciegan con veneno, con colmillos, con el peso de la historia. Hoy no exploraremos paraísos acuáticos, sino infiernos que fluyen. Pero antes de sumergirnos, únete a la tripulación, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu like para que no te pierdas ni una gota de este viaje al lado oscuro de la Tierra. ¿Listo para desafiar tus límites? ¡Empecemos! Río Adelaida. En las tierras salvajes del norte australiano, el río Adelaida traza su camino como una serpiente líquida entre cañones imponentes y bosques de manglares ancestrales. Sus aguas, que serpentean con la gracia de una anaconda gigante, esculpen cañones que parecen cicatrices talladas por el tiempo, mientras las llanuras aluviales, testigos mudos de milenios, guardan secretos de culturas ancestrales y ecosistemas olvidados. Los bosques de manglares, con sus raíces entrelazadas como brazos protectores, forman una fortaleza impenetrable donde la vida bulle en cada rincón. Pero este Edén aparente es, en realidad, el escenario de un drama ancestral. El río Adelaida oculta un peligro tan antiguo como la tierra misma, una legión de cocodrilos de agua salada, criaturas que han convertido estas aguas en su coto de caza exclusivo. Los saltis, como los llaman con mezcla de respeto y temor los habitantes de la región, son depredadores que desafían la imaginación. Con pesos que rozan las 2000 libras, como si un automóvil compacto cobrara vida. Estos titanes escamosos son la encarnación viviente del poder bruto. Su dominio es absoluto. Durante el día, se confunden con troncos inertes, aprovechando su piel rugosa para camuflarse entre el lodo y las raíces. Pero cuando cae la noche, sus ojos brillan como faros mortales en la penumbra. Su técnica de caza es una obra maestra de la evolución. Pueden permanecer inmóviles durante días enteros, calculando cada movimiento de sus presas con la precisión de un relojero. Las crías, apenas salen del huevo, ya llevan en sus genes el instinto letal de sus progenitores, aprendiendo a navegar entre las raíces de los manglares que sirven tanto de guardería como de campo de entrenamiento. El río Adelaida no es solo un paisaje, es una lección de humildad. El ser humano no es más que un espectador accidental en un teatro donde las reglas las marcan colmillos afilados y mandíbulas capaces de ejercer una presión de 3.700 libras por pulgada cuadrada suficiente para triturar huesos como si fueran cristal. Cada ola que rompe en sus orillas susurra una advertencia. En este reino, la belleza y la muerte son dos caras de la misma moneda, y los saltis son los guardianes de un equilibrio que no tolera errores. Pero si crees que este río es el único que esconde secretos letales, prepárate. Nuestro próximo destino nos lleva a aguas donde el peligro no solo acecha bajo la superficie, sino que fluye en cada gota. Río Paraná. El Paraná, columna vertebral líquida de Sudamérica, es un titán de 3000 millas que teje vida y muerte en cada curva. Sus aguas, que alimentan a millones y conectan 3 naciones, esconden un lado oscuro donde la naturaleza muestra sus garras. Con sus 3000 millas de extensión serpenteando entre Brasil, Paraguay y Argentina, este coloso acuático no solo es el segundo río más largo del continente, sino también un sustento esencial para millones. Provee agua para cultivos que alimentan naciones, rutas de transporte que conectan economías y ecosistemas que albergan una biodiversidad única. Sin embargo, tras esta fachada de generosidad fluvial, se esconde un lado oscuro y voraz. Las pirañas, esos pequeños demonios de dientes como navajas, han convertido sectores del Paraná en zonas de riesgo. Lejos de ser una leyenda exagerada, su peligrosidad quedó grabada a sangre y dolor en 2013, cuando más de 70 bañistas entre niños y adultos fueron atacados cerca de Rosario, Argentina. Las escenas fueron dantescas. Aguas aparentemente tranquilas que de pronto se tiñeron de rojo, gritos de pánico resonando entre las orillas y familias enteras huyendo con heridas que requerían suturas urgentes e incluso transfusiones. Pero las pirañas son solo la punta del iceberg. El verdadero monstruo del Paraná es su voluntad indomable. Sus corrientes, engañosamente calmadas en superficie, esconden remolinos capaces de arrastrar a un hombre adulto como si fuera una hoja seca. Cuando el río decide despertar en furia, sus inundaciones reescriben mapas, pueblos enteros sumergidos bajo metros de agua fangosa, cosechas de meses reducidas a lodo,
y miles de desplazados que lo pierden todo en cuestión de horas. En los últimos años, este ciclo de destrucción se ha intensificado, con sequías históricas que estrangulan su caudal, seguidas de lluvias torrenciales que convierten al Paraná en un tsunami lento e implacable. Sin embargo, la lista de ríos que desafían al ser humano no termina aquí. Pasemos al siguiente. Río Potomac. Este testigo de batallas históricas que dividieron a Estados Unidos es hoy un río de dos caras, espejo de monumentos y trampa mortal. Bajo su superficie apacible, corrientes rápidas y remolinos traicioneros, los hombres feroces engullen kayaks y nadadores. El verdadero peligro llega con las tormentas. Cuando las lluvias azotan la capital, las alcantarillas vomitan desechos urbanos directamente al cauce, y el Potomac se convierte en un cóctel tóxico de aguas residuales y lodo marrón. La visibilidad cae a cero, troncos afilados como lanzas, neumáticos oxidados y restos de construcciones se esconden bajo la turbiedad, listos para destrozar huesos o hundir embarcaciones. Los locales lo saben bien. Cruzar el río después de una tempestad es jugar a la ruleta rusa con la naturaleza. El Potomac no es el único río que esconde trampas bajo su máscara de tranquilidad. Ahora naveguemos hacia el río Sada. Serpenteando entre Nepal e India como una cicatriz líquida, este río esconde una leyenda moderna que pone los pelos de punta. Conocido localmente como Kuri, nombre que honra a la diosa del templo de Karavani, este caudal ha pasado de ser un sitio sagrado a un escenario de pesadillas entre 1998 y 2007, cuando una serie de ataques inexplicables sembraron el terror. Las víctimas describieron encuentros con un monstruo acuático, un bagre gigante de hasta 90 kilos, bautizado como bagre o el bagre del diablo. Lo extraño no era su tamaño, sino su comportamiento. Mientras otros peces ignoran a los humanos, este parecía cazarlos. Como un animal herbívoro, se convirtió en depredador. La teoría del biólogo Jeremy Waite sacudió al mundo. Los rituales funerarios locales, donde restos humanos semi-incinerados se arrojaban al río, habrían enseñado a estos peces el sabor de la carne. Aunque no hay registros recientes de ataques, el Sada sigue siendo una trampa líquida. Sus aguas, que arrastran sedimentos y restos de cremaciones, esconden bancos de arena traicioneros y corrientes que desafían hasta a los nadadores más expertos. Y si el Sarda nos enseñó que hasta los ríos sagrados pueden guardar horrores insospechados, nuestro próximo destino lleva el peligro a un nivel donde ni el aire es seguro. El arroyo burbujeante, Bubbly Creek. En el corazón industrial de Chicago, un canal maldito serpentea entre fábricas fantasmas, su superficie agitada por burbujas que esconden secretos centenarios. Bubbly Creek, nombre que suena a fábula infantil, es en realidad una cicatriz venenosa, testigo de una época en que el progreso humano se medía en cadáveres de ganado y ríos de sangre. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando los mataderos de Union Stock Yards convirtieron esta bifurcación del río Chicago en su cloaca particular. Durante décadas, entrañas, sangre coagulada y carne putrefacta se acumularon en sus aguas, creando un caldo de cultivo para pesadillas. La descomposición generaba metano que emergía en burbujas fétidas, dando al arroyo su apodo macabro. Pero eso era solo la superficie del infierno. Bajo esa capa de espuma repugnante prosperaban gusanos de sangre, larvas que devoraban restos animales como buitres microscópicos, únicos seres capaces de sobrevivir en un líquido tan tóxico que ahogaba hasta las bacterias. El lecho, cubierto por un metro de lodo, hecho de cadáveres triturados y huesos pulverizados, emitía gases que encendían llamas esporádicas, un pantano que ardía y apestaba a muerte. Hoy, aunque los mataderos cerraron en 1971, el Bubbly Creek sigue siendo un monumento a la decadencia industrial. Sus burbujas aún suben como fantasmas, recordando que algunos errores humanos nunca se disuelven, solo se hunden y fermentan. Y del lodo tóxico de Chicago, viajemos ahora a el río Rusizi. En las fronteras de 3 naciones africanas, el Rusizi fluye como un hilo de terror. Este afluente del lago Tanganika, que separa la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, es más que una vía fluvial. Es el reino de Gustave, un coloso escamoso que ha convertido sus aguas en un campo de caza humano.
Con 6 metros de largo y casi 1 tonelada de peso, este cocodrilo del Nilo no es una leyenda, es un asesino documentado. Sus 300 víctimas lo convierten en el depredador más letal de la región, un titán que derriba búfalos y hipopótamos con la facilidad de un tsunami con dientes. Lo que lo hace único no es su tamaño, sino su preferencia por la carne humana. Gustave ha convertido playas y riberas en zonas de peligro mortal, obligando a aldeas enteras a vivir en alerta perpetua. Pero el Rusizi no es un río de un solo monstruo. Hipopótamos, responsables de más muertes en África que leones, patrullan sus aguas fangosas mientras cocodrilos menores, solo 4 metros, esperan en silencio. Las corrientes traicioneras, cargadas de troncos afilados y pozos submarinos, completan el cuadro. Aquí, el agua no solo mata con dientes, sino con engaños. A pesar de trampas explosivas, cacerías organizadas y balas que han rozado su armadura, Gustave sigue libre. Cada cicatriz en su lomo cuenta una historia de fracaso humano. El Rusizi no se domina, se sobrevive, si tienes suerte. Ahora prepárate, el próximo río no tiene monstruos porque él mismo es el monstruo. El río Amazonas. El Amazonas es un río de agua dulce que devora continentes. Con 7.000 kilómetros de longitud y un caudal que arroja 20% del agua dulce del planeta al Atlántico, esta bestia líquida redefine lo que significa ser poderoso. Es el pulmón hídrico de la Tierra, una autopista acuática que conecta 9 países y alimenta la selva más biodiversa del mundo. Pero no dejes que su inmensidad te engañe. Aquí, cada ola es una advertencia. Sin puentes que lo domestiquen, el Amazonas fluye libre como hace millones de años. Sus mareas de 4 metros cerca de la desembocadura levantan paredes de agua que revientan contra las orillas, mientras remolinos traicioneros y rápidos furiosos convierten la navegación en un ballet con la muerte. La selva que lo rodea no es refugio. Tribus como los Yanomami y Kawahiba, guardianes de territorios no contactados, protegen sus límites con flechas envenenadas y siglos de desconfianza. Aquí, el siglo XXI se detiene en la orilla. Pero el Amazonas no es el fin de esta travesía. ¿Cuál río crees que sea el más impactante de todos hasta ahora? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Pero esto no termina aquí. Así que aún no te vayas. Continuemos. El río Tinto. En Andalucía, un río de 100 kilómetros despliega un paisaje que desafía la imaginación. El Tinto, nombre que evoca vino, pero que en realidad es sangre líquida de la tierra, fluye como un recordatorio de que la naturaleza también tiene su lado oscuro. Sus aguas, teñidas de rojo óxido y dorado sulfúrico, son un cóctel letal, pH ácido como el de un limón industrial y metales pesados que convierten su cauce en un desierto líquido. Este río no es obra de la contaminación moderna. Hace 3000 años, tartesios y romanos ya extraían oro, plata y cobre de sus entrañas. Hoy, las minas abandonadas son cicatrices en el paisaje, pero el Tinto sigue siendo un laboratorio vivo. Bacterias comepiedras, únicas en el planeta, sobreviven aquí oxidando hierro y azufre, creando un ecosistema que la NASA estudia como modelo para buscar vida en Marte. Aunque su belleza alienígena atrae a turistas, el Tinto no perdona. El contacto prolongado con sus aguas quema la piel, y sus orillas yermas, donde solo crece el brezo de las minas, una planta endémica, son un recordatorio de que este río no es un parque temático, es un monumento a la resiliencia extrema. Si el Tinto nos enseñó que la belleza puede ser tóxica, el próximo río nos mostrará que incluso lo transparente puede matar. El río Yangtze. El Yangtze es un dragón líquido de 6.300 kilómetros que une el Tíbet con Shanghái. Como columna vertebral de China, ha moldeado imperios, alimentado culturas y cobrado millones de vidas. Sus aguas, nutridas por glaciares himalayos y cientos de afluentes, son un poder que ningún dique logra domesticar. Inundaciones bíblicas han escrito su historia negra. En 1931, un diluvio de lluvias monzónicas y nieve derretida ahogó un territorio equivalente a Inglaterra y Gales juntas, dejando 37 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. El río se convirtió en un mar interior que devoró cosechas, ganado y aldeas enteras.
67 años después, en 1998, repitió la tragedia. 4.000 muertos y daños por 25.000 millones de dólares en infraestructuras destruidas. Pero la furia del Yangtze no solo se mide en tragedias pasadas. Cada año, monzones implacables y el deshielo acelerado de los glaciares, producto del cambio climático, alimentan su caudal con una fuerza renovada. La presa de las Tres Gargantas, una obra faraónica de 2 kilómetros de largo y 180 y 3 metros de altura, intenta domar su ímpetu. Sin embargo, incluso esta muralla de hormigón, capaz de contener 22.000 millones de toneladas de agua, ha demostrado ser insuficiente ante su poder. Los riesgos persisten, bajíos traicioneros que emergen como cuchillas bajo la superficie, remolinos que succionan embarcaciones en segundos y corrientes subterráneas que desafían los mapas de navegación. Para los pescadores de Wuhan, los comerciantes de Chongqing y los agricultores de las llanuras, el Yangtze es un juego de supervivencia diario. Hoy, mientras Shanghái se refleja en sus aguas contaminadas con microplásticos y desechos industriales, el río sigue siendo un símbolo de resistencia y peligro. Vivir junto a él es un pacto con el peligro, donde cada temporada de lluvias renueva la promesa de caos. Y si crees que eso es todo, el siguiente te demostrará que el agua no solo mata, corrompe. El Nilo. Con más de 6.000 kilómetros desde el corazón de África hasta el Mediterráneo, el Nilo no es solo un río, es el latido de 11 países, un salvavidas que riega cultivos, transporta historias y esconde secretos ancestrales en sus aguas turbias. Pero bajo su superficie dorada, acecha un mundo de depredadores que han convertido sus orillas en un campo de batalla entre humanos y bestias. Cocodrilos del Nilo, titanes de 6 metros y media tonelada de peso, dominan este reino líquido. Con mandíbulas, capaces de triturar huesos y una paciencia de cazador milenario, estos reptiles atacan tanto presas animales como humanas. No en vano llevan siglos siendo venerados y temidos, incluso por los faraones que los momificaron como dioses. Sus reflejos de rayo y técnicas de emboscada, ocultos bajo lirios o camuflados en el lodo, los convierten en los amos indiscutibles del río. Los hipopótamos, 3 toneladas de músculo y agresividad, completan el cuadro. Lejos de su imagen caricaturesca, son responsables de más muertes al año que los cocodrilos, volcando barcas con un cabezazo o partiendo cuerpos con sus colmillos de medio metro. Territoriales hasta la obsesión, atacan sin provocación. Un simple cruce por su sendero acuático puede desatar una furia letal. Y si logras esquivarlos, las cobras egipcias, con veneno neurotóxico que paraliza en minutos, y mambas negras, capaces de perseguirte a 20 gónlimes y ausir, convierten las riberas en un campo minado. Pero el peligro no siempre tiene escamas. Enjambres de mosquitos portadores de malaria y virus del Nilo Occidental infestan los márgenes pantanosos, donde el calor y la humedad crean un caldo de cultivo para epidemias. Para los pescadores de Sudán, los agricultores de Egipto y los niños que juegan en las orillas de Uganda, el Nilo es un equilibrio diario entre gratitud y terror. Este río no perdona. Es un ecosistema donde cada ola escribe tragedias y esperanzas, donde los pescadores miden su suerte entre redes y dentelladas. Un recordatorio de que, en África, la naturaleza nunca negocia. El Huanghe. El Huanghe Río Amarillo, en mandarín, no es solo un curso de agua, es el alma líquida de China, testigo de imperios y verdugo de millones. Con 5.464 kilómetros de longitud, este gigante nace en las montañas de Qinghai y serpentea hasta el Mar Amarillo, arrastrando consigo el limo dorado que fertiliza cultivos y ahoga ciudades. Pero hoy, su nombre evoca tanto grandeza como tragedia. 3 décadas de industrialización salvaje han convertido sus aguas en un veneno disfrazado de fango. 1/3 de su caudal es un cóctel de metales pesados, químicos industriales y aguas residuales, inutilizable incluso para riego. El Mar Amarillo, su desembocadura, hereda este legado tóxico, un espejo teñido de óxido y desesperación. Cuando llegan los monzones, el río despierta. Olas de 5 metros arrasan llanuras, mientras en las montañas, murallas de agua de 20 metros sepultan aldeas enteras. La inundación de 1931, un diluvio que afectó a 4 millones de personas, no fue un accidente, fue un recordatorio de que el Huanghe no perdona. Este río es un espejo de contradicciones, cuna de la dinastía Xia, tumba de incontables generaciones.
Hoy, mientras los niños juegan en sus orillas emponzoñadas, el dragón amarillo sigue rugiendo y envenenándose a sí mismo. Y para finalizar con broche de oro, aquí te traigo el río Brisbane, un espejo de cristal que refleja rascacielos y aletas. Fluyendo entre parques y muelles turísticos, este cauce de 344 kilómetros es el alma acuática de una ciudad cosmopolita. Pero bajo su superficie, donde navegan yates y kayaks, merodean tiburones toro de 3 metros, depredadores que han convertido este paisaje urbano en un territorio de alto riesgo. Con hasta 3.000 escualos en sus aguas, Brisbane ostenta el título de Capital Mundial del Tiburón Toro. Estos gigantes de 227 kilos y mandíbulas con 500 kilogramos de presión remontan el río desde la bahía Moreton, confundiendo piernas humanas con presas. Aunque el último ataque fatal data de 1921, cada avistamiento cerca del puente Story o el Victoria Bridge recuerda que aquí, la naturaleza y el asfalto comparten un mismo lecho. Bueno chicos, y eso es todo. ¿Cuál río les impactó más? ¿El Tinto Marciano, el Huanghe envenenado o este Brisbane donde los tiburones pasean entre barcos turísticos? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si este viaje por los ríos más letales del planeta les ha gustado, suscríbanse, activen la campanita y denle like para que más aventureros descubran estos secretos. Nos vemos en el próximo video.